Hola, muy buenos días. Dicen que de la Biblia y de la historia sagrada ya no es actual, se puede aprender muy poco. Yo creo que es más actual que nunca. Yo estaba pensando en las sectas de la política española y la secta de los saduceos y los fariseos. Ya saben ustedes que los saduceos eran los modernos de la época, ¿no? Eran los intelectuales. Entonces los saduceos lo que venían a decir, dice que hay que llevarse bien con los romanos, hombre, no seáis extremistas. Entonces se llevaba muy bien con los romanos y dice, eso de creer en la vida eterna, hombre, no exageres. Bueno, diríamos que eran unos hombres centroreformistas, ¿no? Y por supuesto copaban los mejores puestos y se lo pasaban genial. Luego estaban sus enemigos, los fariseos. Los fariseos eran fanáticos, se preocupaban, y en verdad lo eran, se preocupaban por muchas chorratas, pero se preocupaban mucho por esas tonterías como guardar el sábado, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces eran mucho más queridos curiosamente por el pueblo, no como los saduceos, que eran amigos del imperio romano y de los soldados y de los tributos y tal. Por decirlo de alguna manera, traducido, los saduceos se cargaban la doctrina y los fariseos se cargaban la práctica con su fanatismo, ¿vale? De acuerdo. Centristas y fanáticos eran dos herejías, porque el centroreformismo no es más que el centro de la nada. O sea, no crean que suena mejor que lo del fanatismo, que ya como no suena mal, pues no tengo que insistir mucho en ello. Bien, dice, ¿a qué viene esto? ¿A qué viene? A lo siguiente, viene al partido Vox sobre todo. Aunque el partido Vox es verdad que es el único partido no progre, el único que recoge principios cristianos, corre el riesgo de caer no en uno, sino en los dos. El riesgo, digo, de caer no en uno, sino en los dos extremos, en el saduceo, centro y extremo. Saduceos y fariseos, o sea, en los faduceos se podría convertir. Primero, ¿por qué? Tienen por una parte una expresión verbal muy dura cuando se trata, por ejemplo, de la unidad de España, y entonces parecen fariseos, y sin embargo en otras cuestiones sienten, y es verdad que lo están, rodeados, ninguneados, calumniados, etcétera, y sienten que hacer el saduceo. No, si yo en el fondo no, verá, es que yo no es que esté contra el feminismo, por ejemplo. ¿Y por qué no? Claro que estás contra el feminismo. Y sería muy bueno, además, que surgieran muchos varones y sobre todo muchas mujeres que dijeran, pues yo no soy feminista. Dice, a eso tiene miedo Vox, como otras muchas cosas. Tanto, siendo el único partido que recoge una serie de principios y valores cristianos, corren el riesgo, no un riesgo, sino dos. El de convertirse en saduceos, en fariseos, o sea, en faduceos, que suena fatal.